Muy buenas noches para todos y todas, Dios les bendiga. Qué alegría estar con ustedes celebrando y presidiendo esta Santa Eucaristía. Esta Eucaristía que todos los miércoles celebramos los misioneros marianos aquí en esta parroquia, pidiéndole al Señor Jesucristo que derrame la sanación y la liberación sobre todos y cada uno de los hermanos que lo necesitan. El día de ayer, la liturgia nos hablaba del capítulo 4 del evangelista San Lucas, y hoy la liturgia le da término a este capítulo que tiene 44 versículos. Hoy la liturgia aborda el capítulo 38 al 44, lo que se conoce como una perícopa. Cuando es un versículo se llama así versículo, cuando es un capítulo se llama así capítulo, pero cuando es más de un versículo y menos de un capítulo, le llaman perícopa. Cuando usted escucha esa expresión, quiere decir una parte del Evangelio o de la Sagrada Escritura. La perícopa de hoy es la continuación del texto bíblico de ayer, y es lo que algunos biblistas estudiosos de la Sagrada Escritura llaman una jornada en la vida de Jesús de Nazaret, un día de la vida de Jesús. Y algunos nos preguntaremos, bueno, Padre, ¿y cómo era un día en la vida de Jesús? Dice que el Señor Jesucristo iniciaba su día en profunda oración, solitario, buscando el rostro del Padre. Es lo que nos dice a nosotros el Evangelio de hoy. Dice, al día siguiente fue a un lugar solitario. ¿Y qué hacía Jesús en este lugar solitario? Lo que el Señor hacía era oración. Estamos leyendo el evangelista San Lucas, el Evangelio de San Lucas. Y ustedes saben que cada evangelio, cada evangelista toca como una característica diferente acerca de Jesús de Nazaret. Si ustedes leen el evangelista San Mateo, él muestra a un Jesús parlante, a un Jesús predicador, a un Jesús que anuncia el reino de los cielos a través de la palabra. Si ustedes leen el evangelista San Marcos, ustedes van a caer en la cuenta que San Marcos muestra a un Jesús que obra, a un Jesús que hace milagros. En los 16 capítulos de San Marcos hay 18 milagros de Jesús. El Jesús de San Marcos es un Jesús que obra. Y en cambio el Jesús de San Lucas es un Jesús que ora. Lucas o San Lucas, el Evangelio de San Lucas, es el Evangelio de la misericordia, el Evangelio de los pobres, pero sobre todo el Evangelio donde encontramos a Jesús en profunda oración. El Señor siempre sacaba los momentos en lugares solitarios para tener un encuentro íntimo y personal con su papá, con su Padre, el Padre Dios. Y eso nos tiene que enseñar a nosotros mucho. ¿Cómo iniciamos nuestro día, hermanos y hermanas, religiosos y religiosas? ¿Iniciamos verdaderamente nuestro día de rodillas, en la soledad, buscando el rostro de Dios? Cuando nos despertamos, caemos de rodillas, sobre nuestras rodillas, clamándole al Señor y dándole gracias por nuestra vida y entregándole al Señor este día que vamos a iniciar. El Señor Jesucristo va a iniciar un día de mucho trabajo, un día con una acción pastoral bastante cargada, y sin embargo el Señor no lo hacía sin antes tener un encuentro íntimo y personal con Dios. Podemos hacer mucho, hermanos religiosos. Podemos hacer 200 llamadas al día, podemos estudiar 8 horas diarias, podemos misionar todos los días si es posible, pero si hablamos mucho de Dios y no hablamos con Dios, creo que nos vamos desvirtuando, vamos perdiendo nuestro horizonte. Hermanos y hermanas, el primer llamado que el Señor nos hace al mostrarnos su día es a buscar el rostro de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios viene haciendo un llamado muy fuerte al pueblo de Israel a que busquen su rostro. Lo vemos en la persona de Moisés.
Dicen que Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con Dios boca a boca, cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Lo vemos en Elías. Elías, un hombre que encontró a Dios en la brisa suave, en la soledad de aquella cueva. Ya lo vemos en el profeta Samuel, segunda de Crónicas 7:14, en el llamado que Dios hace. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro, se vuelve de sus malos caminos, yo escucharé su oración. Nosotros tenemos que aprender a buscar el rostro de Dios. Qué bonito es buscar la mano de Dios. Y cuando en muchas partes del mundo, en Nicaragua, en Colombia, en diferentes países, dicen: vamos a celebrar una Eucaristía por los enfermos y por los oprimidos, el pueblo de Dios siempre asiste. Los últimos 2 años de mi ministerio, he visto los auditorios llenos, las iglesias llenas, los lugares llenos, cada vez que se preside una Eucaristía por los enfermos. Y qué bonito es buscar la mano de Dios. Me encanta cuando Dios obra milagros. Vengo de predicar un retiro en Chicago y una señora se acercó y me dijo: padre, yo tenía cáncer terminal. La ciencia médica me había dicho que yo me iba a morir. Me mandaron a morirme a mi casa, padre. Sin embargo, llegó, hizo una oración y Dios me dio vida, padre. La ciencia médica no sabe qué explicarse. Y aquí estoy, padre, para dar testimonio. Decía la mujer: estoy completamente sana para la gloria y honra de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. ¡Qué bonito! Es cuando Dios obra. Yo he visto levantarse paralíticos, parapléjicos, cáncer, milagros creativos, parte del cuerpo aparecer en las personas. Hermanos, no vine a mentirles, yo lo he visto. El fin de semana pasado estuvimos en Colombia en un retiro hermosísimo. El segundo retiro nacional, cuyo lema era sanado por intercesión de los santos ángeles y arcángeles, y las liberaciones eran tremendas. Qué bonito es ver la mano de Dios sobre las personas. Pero nosotros, más que buscar la mano de Dios, más que buscar el milagro, más que buscar la sanación, más que buscar que el Señor obre en nosotros, debemos aprender a buscar el rostro de Dios. Le voy a dar un consejo. Cuando usted busca el rostro de Dios, tiene todo lo que necesite. Tiene la mano de Dios sobre usted, la obra de Dios sobre usted, pero también tiene la amistad de Dios. Y cuando usted es amigo de Dios, dice el Salmo 37:4, ama al Señor con ternura y Él te dará lo que desea tu corazón. Cuando usted es amigo de Dios, Dios le cumple los deseos más profundos de su corazón, aún sin pedírselo a nadie. Con el solo hecho de soñarlo, de anhelarlo, de quererlo, Dios es tan delicado que cumple los deseos más íntimos y más profundos de su corazón. Esto fue lo que pasó con Simón. Dice que el Señor fue a la casa de Simón. Simón, Pedro, el primer papa. Hoy está llegando el Papa a Colombia. Pedro, Simón. ¿Y el Señor qué hace en la casa de Simón? Debemos irnos un poco más atrás. El evangelio de ayer o la perícopa de ayer. El Señor, después de su oración, va a la sinagoga y en la sinagoga vence al enemigo mayor, el diablo y Satanás, que Dios lo ate y lo reprenda. Lo expulsa, lo veíamos ayer. Y saliendo de esta sinagoga, el Señor, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la casa de sus amigos. El Señor se dirige hacia la casa de aquellos que están con Él. En este caso está Simón Pedro. Pero el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 29, dice: al salir de la sinagoga, se fue con Santiago, San Juan, a la casa de Simón y de Andrés. Santiago y San Juan, los hijos del Zebedeo, los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Sus amigos, San Pedro y San Andrés,
el par de hermanos amigos de Jesús. ¿Qué hace Jesús después de salir de la sinagoga? Se va a la casa de sus amigos. ¡Qué bonito esto! Nosotros somos amigos de Dios. Debemos invitarlo a nuestra casa. Y dice que el Señor, al llegar a la casa de Simón, se encuentra con algo terrible. Una persona que tenía todo en contra. Todo en contra. En la casa de Simón Pedro vivía. Todo en contra. ¿Cómo así, padre, que una persona que tenía todo en contra? Vea lo que tenía en contra. Primero, era una mujer. Y las mujeres en la época de Jesús no tenían un valor en sí. Las mujeres en la época de Jesús valían lo que valía el hombre. Si el hombre tenía un valor social, religioso, la mujer tenía un valor en la sociedad y en la religión. Primero era una mujer. Segundo, era suegra, imagínense ustedes. Una mujer suegra. ¿Cómo así, padre, que una mujer suegra? Las suegras en la época de Jesús solas valían menos aún. Escúcheme muy bien. Si una mujer valía lo que valiera el hombre, cuando la mujer se quedaba sola, la mujer, si era viuda y se quedaba sola, era considerada como una maldita. Y al ser considerada como una maldita, las excluían de la sociedad y del Estado. Léanse en Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Y ustedes van a caer en la cuenta de que las viudas griegas y judías se quejaron con los apóstoles porque no las atendían. Y los apóstoles dijeron: no está bien descuidar el altar para dedicarnos a las obras sociales, e instituyeron los diáconos. La diaconía inicia en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. 7 hombres probos escogidos para el servicio social, la administración y el altar. ¿Por qué? Porque las viudas se quejaron, porque una mujer en la época de Jesús no tenía un valor en sí. La mujer valía lo que valiera el hombre. Por esa razón, yo les quiero dar una explicación que le he dado en otros momentos en este mismo lugar. Resulta que si una mujer valía lo que valiera el hombre, la mujer se casaba con un hombre, la mujer, según el dote que pagara el hombre por ella, pegaba una serie de monedas en su vestido. Si ustedes leen Lucas capítulo 15, las parábolas de la misericordia, ustedes se van a encontrar con la mujer que pierde la moneda. En este capítulo 15, que tiene 32 versículos, ustedes van a encontrar 3 parábolas: la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. En la dracma perdida, una mujer que pierde una moneda, y entonces al perderla busca por toda la casa, y cuando la encuentra hace una fiesta y celebra con sus amigas. ¿Y por qué la mujer hace esto? ¿Acaso no gasta más dinero? ¿Más de lo que vale la misma moneda que encontró? Ciertamente que sí, pero la mujer lo que había perdido era valor. El valor que ella representaba en esta dracma pegada en su vestido. Y al encontrarla, ¿qué es lo que recupera? ¿Qué es lo que recupera? El valor que había perdido. Escúcheme muy bien. Si este hombre moría sin darle hijos, la mujer tenía que casarse con su cuñado menor. Si el cuñado menor moría sin darle hijos, tenía que casarse con el siguiente. Y aquel que le diera hijos, ese hijo era considerado como el hijo de su hermano mayor y el heredero. Esa es la pregunta que le hacen los saduceos a Jesús. Señor, si una mujer se casa con un hombre, este muere sin darle hijos y se casa con su hermano, y muere sin darle hijos y se casa con su hermano, y al final la mujer es mujer de los 7, y los 7 mueren sin darle hijos. Cuando la mujer llega al cielo, ¿de quién va a ser esposa? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben por qué esta pregunta? Porque la mujer no tenía un valor en sí. Donde a mí, padre Bernardo, me hubiesen preguntado dónde debería estar la mujer, yo diría: en la cárcel. Los mató a todos. Pero escúcheme muy bien, la mujer valía lo que valiera el hombre. Si el hombre moría pero la mujer tenía un hijo, ella tenía que pertenecer a su hijo. Si su hijo tenía un hermano menor y él moría, la mujer tenía que pertenecer a su hermano menor. Si era único hijo, la mujer tenía que ser entregada a su mejor amigo. Ahora pensemos en la Virgen María. Cuando el Señor estaba ahí en la cruz del Calvario,
si el Señor hubiese tenido un hermanito menor, nacido de la Virgen María, Él estaba obligado a entregarse a la Virgen, a ese hermano. Pero como no lo tenía, porque la Virgen María es virgen antes, durante y después del parto, como nos enseña la Iglesia Católica, el Señor cumplió con la ley judía y le entregó a su mamá, a su mejor amigo, al discípulo amado. Esta es una manera histórica de defender la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Y entonces, si una mujer no tenía ni hijos, no tenía ni esposo y quedaba sola, ¿qué le tocaba hacer a la mujer? Acudir a su yerno. Hay mucha gente que dice que San Pedro era casado y tenía esposa. La Biblia no lo dice. La Sagrada Escritura no dice y no habla de la esposa, de la mujer de Simón, de Pedro. La Biblia, la Sagrada Escritura habla de la suegra de Pedro. Pero Pedro, como buen judío, tal vez había quedado viudo y se había hecho cargo en su casa de su suegra, que tenía todo en contra. Mujer, suegra, enferma. La fiebre la tenía tirada, botada en una cama. No servía. No servía. Esta mujer no servía. Imagínense ustedes qué situación tan difícil la de esta mujer. Sin embargo, el Señor Jesucristo, que va a la casa de sus amigos, se detalla y cae en la cuenta de esta situación tan penosa que estaba viviendo. Una mujer con una fiebre muy alta. Y dice esta traducción bíblica, y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Repitan conmigo, le pidieron a Jesús. ¿Cómo es? Ahora mírenme aquí. El Señor va a la casa de sus amigos, se encuentra con una situación difícil y sus amigos le piden a Jesús que solucione el problema. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Después de tener un encuentro íntimo y personal con Dios en la soledad y en nuestra oración personal, nosotros debemos invitar al Señor a nuestra casa y le debemos pedir al Señor que solucione ese problema que tenemos. Tal vez ese problema que usted tiene es la drogadicción de algún miembro de su familia. Tal vez ese problema que usted tiene es la enfermedad suya o de algún miembro de su familia. O tal vez un problema espiritual. El demonio ha atacado su familia, su vida. O tal vez es económico. No lo sé. Sin embargo, cuando invitamos a Jesús a nuestro corazón, le debemos pedir al Señor que haga algo. Eso fue lo que le pidieron a Jesús. Le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Y mírenme aquí nuevamente. El Señor no se queda en las ramas. El Señor va a la profundidad del problema. Resulta que esta mujer lo que tenía era fiebre. ¿Qué tenía la mujer? A ver, ¿qué tenía la mujer? Y entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, puesto en pie al lado de ella, le manda enérgicamente a esta fiebre que la suelte. Más adelante va a decir que el Señor le ordena enérgicamente a los demonios. Ayer lo veíamos, como el Señor directamente le hablaba al demonio y le decía, cállate y sal de él. Algo extraño, que el Señor le hable con la misma energía, con la misma fuerza, con la misma potencia, con el mismo poder a la enfermedad que al demonio. Algo que yo he descubierto para hacer la oración por los enfermos. Y lo saco de San Marcos capítulo 11, versículo 12. Cuando Jesús maldice la higuera. Jesús le dice a la higuera que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y al otro día San Pedro le dice, Señor, mira, la higuera que tú maldijiste está seca hasta la raíz. Y el Señor me enseña que al problema, que a la enfermedad, que al demonio hay que hablarle directamente para expulsarlo. Cuando me presentan una persona con cáncer, yo hago esta oración. En el nombre de Jesús, cáncer, te maldigo como Jesucristo maldijo la higuera y ordeno que te seques hasta la raíz y que desaparezcas. Vete con la orden de nunca más volver a esta hija o a este hijo de Dios. Y es impresionante.
No me alcanzan los dedos para contar los miles de testimonios de sanación de cáncer que el Señor ha hecho a través del ministerio. Y cualquiera que sea esta enfermedad, cualquiera que sea este problema, usted tiene que descubrirlo. Usted tiene que descubrir cuál es la raíz que está causando esa fiebre. ¿Cuál es la raíz? Aquí deben haber algunos médicos. Cierto día escuché yo por ahí en alguna empresa de multiniveles que hablaban sobre los radicales libres. Y esta empresa decía que la fiebre no era una enfermedad en sí, sino que la fiebre es producto de algo diferente, de una infección o de algo diferente. Que hay algo que se llama los radicales libres, y cuando nosotros estamos bajo de defensas, entran y entonces producen una infección, y esta infección es la que produce la fiebre. Si usted quiere quitarse la fiebre, tiene que tratar la infección. Esto fue lo que hizo el Señor. Muchos de nosotros queremos que Dios nos sane, que Dios nos libere, que Dios nos restaure, que Dios haga algo en nuestra vida, pero no queremos ir profundamente para ver cuál es la raíz de aquello que verdaderamente nos está haciendo mal. Tal vez la raíz de aquello que nos está haciendo mal es un pecado. Tal vez la raíz de aquello que nos está causando esta infección, esa fiebre, es una persona, es una página, es un objeto, es un hábito malo que le llamamos vicio. Y entonces queremos que el Señor nos sane, pero no queremos dejarlo entrar profundamente a nuestra casa para que Él le hable directamente. A eso que necesitamos, ser sanos y ser libres. Nosotros debemos invitar a Jesús a nuestra casa y debemos dejarlo que entre verdaderamente, profundamente a nuestra casa y no guardarnos nada, absolutamente nada. En estos días yo llegué a una casa que me pidieron una bendición, y a mí me gusta reunir la familia, exorcizar los sacramentales, agua, sal, aceite, mezclarlos e ir por la casa esparciendo agua bendita y rezando Ave Marías, cuarto por cuarto, lugar por lugar, rincón por rincón, por dos razones. La primera, buscando amuletos, fetiches, talismanes y cosas que mucha gente tiene en la casa y hay que botarlo porque son objetos de maldición. Y la segunda, para bendecir completamente la casa. Una casa que estábamos recorriendo y entonces yo dije, abran esa puerta, y entonces la señora dijo, no, padre, aquí no. Yo, pero ¿por qué no? Si vamos a bendecir toda la casa. Dijo, no, padre, yo no quiero que usted entre aquí. Bueno, al final abrieron la puerta y era un cuarto absolutamente desordenado. Muchísimo desorden en ese cuarto. A mí no me causó ninguna impresión. Yo bendije y me fui. Pero después de mi reflexión y mi oración personal, yo dije, muchas veces somos así con Jesús. Entra, Señor, pero tenemos puertas cerradas, dimensiones en nuestra vida que no dejamos entrar a Jesús. Tenemos cosas guardadas en nosotros, puertas que no le hemos abierto al Señor. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien la abre, yo podré entrar. Es decir, si tú no le abres esa puerta al Señor, el Señor nunca va a poder entrar, porque Él es un caballero, y esa puerta se va a quedar cerrada, y lo que está ahí se va a quedar contigo, y te va a seguir produciendo esta infección, esta fiebre, se te va a notar al final de tu vida, porque el pecado termina notándose. El pecado termina notándose. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Padre? Lo que tengo que hacer es abrirle mi corazón y mi vida a Jesús de Nazaret. Y si hay algo en mi vida que he guardado y que no le he permitido al Señor que entre, tengo hoy que tomar la decisión y abrir esa puerta. A través de la reconciliación, ahí está el Padre Arnulfo confesando. Abre esa puerta y saca eso que está ahí. Eso fue lo que le pasó a la suegra de Pedro. El Señor fue profundamente. San Marcos dice, tomándola de la mano. San Lucas dice que se puso en pie junto a ella. Me gusta San Marcos en el capítulo 1, versículo 21 en adelante. La toma de la mano y le ordena enérgicamente a esta fiebre que suelte, que se vaya, que desaparezca. Y resulta, mis hermanos y mis hermanas, que dice la Sagrada Escritura, y la fiebre
desapareció. Y ese problema desaparecerá. Y esa cadena se romperá. Y ese muro se derribará. Y ese nudo se soltará. Porque lo que Dios toca lo hace nuevo para su gloria y para su honra. Aleluya. Dejemos entrar a Jesús en nuestro corazón. La fiebre la soltó, desapareció, sanó el Señor la raíz, aquello que causaba esta infección. Y dice que esta mujer se levantó enseguida y se puso a servirles. Algo impresionante que me encanta a mí es que no es en singular, no es solamente a servirle a Dios, a Jesús, sino que es en plural, a servirles. Santiago, San Juan, San Pedro, San Andrés y el Señor Jesucristo. 5 personas en este lugar, y esta mujer se levanta a servirles. Esto lo podemos unir con aquella exclamación del hijo pródigo: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. La mujer le sirve a Dios, pero también le está sirviendo al hombre, a los amigos del Señor. Si nosotros queremos que hoy el Señor nos sane, si nosotros queremos que hoy el Señor entre en nuestra vida y derrame esa sanación, la obre, escúcheme muy bien. ¿Me escuchan, sí o no? Sí. Hermanos y hermanas, ¿me están escuchando, sí o no? Porque si no me escuchan, después van a repetir otra cosa diferente. El Padre dice por ahí que Santo Tomás de Aquino, y por allá están repitiendo que el Padre dijo que aquí no tomo más. No, señores, escuchen, ¿me escuchan sí o no? Sí. Vean, mis hermanos, les voy a decir lo siguiente. La mujer le sirve a Jesucristo y le sirve a los apóstoles. Si usted le está pidiendo a Dios que lo sane, es porque usted está enfermo. Si usted le está pidiendo al Señor que lo libere, es porque usted está oprimido. Si usted le está pidiendo al Señor que lo prospere, es porque usted está pasando por una ruina, por una situación económica difícil. Si usted le está pidiendo al Señor que obre algo en algún aspecto de su vida, es porque usted lo necesita y Dios lo va a hacer. Esta es la buena noticia. Y hay una noticia aún mejor. No solamente Dios lo va a sanar, liberar, prosperar, sino que Dios le va a dar el don para que usted, al ser sano, ore por aquellos que están enfermos. Si usted está oprimido y Dios lo libera, no solamente el Señor lo va a liberar, sino que el Señor le va a dar el don o desarrollarlo de liberación. La Biblia lo dice en Romanos 5:20: donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Donde estuvo la enfermedad, sobreabundará la sanación. Donde estuvo la opresión, sobreabundará la liberación. Donde estuvo la ruina, sobreabundará la prosperidad. ¿Y cómo hace usted para caer en la cuenta si Dios lo está utilizando en don de sanación, de liberación, de prosperidad o en cualquier don? A través del otro. Porque dice la Biblia en 1 Corintios 12:7 que los dones son para el servicio común. Es decir, la suegra de Pedro se levantó a servirles a Jesús y a los apóstoles. Y usted hoy se va a levantar de este lugar a servirles. Le va a servir al Señor en la iglesia y también le va a servir a todo aquel que se encuentre con usted y necesite de una oración gloriosa en el Señor Jesucristo. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Claro que sí, mis hermanos. Levantémonos con ese poder espiritual. Yo les voy a contar parte de mi testimonio. Hace 14 años yo era un drogadicto. Hace 14 años yo estaba metido en tantas cosas: brujería, satanismo, droga, alcohol, desorden humano en todos los sentidos de la vida. Había un amigo del padre Mauricio Cuesta, el fundador de esta obra, que ustedes muy bien lo conocen. Este amigo de este padre me sacó de la calle, de una cantina, me evangelizó.
Después de unos días me permitió el padre Mauricio entrar al seminario. El primer año fue un año de rehabilitación total en Colombia y después en el 2005 viajé a este país, a Nicaragua, a iniciar mi formación. Pero cuando yo inicié la formación, la oración, así como los seminaristas que los ve uno que llamando, que haciendo una cosa, lo mismo hacíamos nosotros. Pero en las oraciones empezamos a caer en la cuenta de que el Señor obraba milagros, obraba liberaciones, obraba portentos. Y hay gente que me preguntaba, hermano, ¿y a usted por qué el Señor lo usa en liberación? Que es un ministerio que me encanta. Por ahí tengo 2 libros escritos acerca del ministerio, se llaman La verdad sobre el diablo. ¿Y por qué lo utiliza? Y la respuesta es esa: porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Hay gente que se pregunta, ¿y de Colombia por qué salen tantos sacerdotes? Porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Mi país, un país que por 52 años, hermanos, ha sufrido la violencia más absurda. Yo vengo de los llanos orientales de Colombia, donde mi región ha sido bañada por sangre de inocentes. Y ha sido una región donde salen muchos sacerdotes para la gloria del Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Si usted hoy vino a esta Eucaristía y le está pidiendo al Señor que lo sane, que lo libere, prepárese, porque no solamente el Señor lo va a sanar, no solamente el Señor lo va a liberar, sino que el Señor lo va a levantar y usted va a ser un instrumento poderoso en la mano de Dios para llevar la sanación y la liberación a todo aquel que lo necesite. Aleluya. Eso fue lo que hizo la suegra de Pedro. Se levantó a servirles y ojalá que ustedes se levanten de esas sillas dispuestos a servir. Dispuestos a servir. Celebrábamos ayer a Santa Teresa de Calcuta y tenía una frase que me encanta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Se la repito: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cómo hace usted para verdaderamente sentirse realizado en la vida? Sirviendo. Y es la lógica diferente a la lógica del mundo. La lógica de Dios dice que si usted pone algo al servicio de los demás, Dios se lo va a multiplicar. La lógica del mundo dice que si usted pone algo al servicio de los demás, se lo van a acabar. Pero Dios dice no. Usted quiere crecer, sirva. Usted quiere tener Padre, estoy pasando por una situación económica difícil. Ofrende, diezme, siembre, haga obra de caridad. Padre, pero no tengo ni para comer. No se preocupe, que Dios es un Dios generoso, justo. Este Dios al cual le servimos no se queda con nada. Si usted da 1, el Señor le devuelve 100. San Marcos en el capítulo 4 dice, San Marcos capítulo 10 dice: aquel que debe de beber al menos un vaso con agua fresca a uno de estos pequeños. Mateo 10:42, Marcos capítulo 10. Aquel que debe beber a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, no se quedará sin recompensa, sino que en esta vida recibirá 100 veces más con persecuciones, y en la próxima vida la vida eterna. Amén. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Tenemos que entregarnos, tenemos que aprender a servir. Dios es un juez justo, un justo juez. Dios no se queda con nada. Y esto es lo que sigue en el Evangelio. Dice que al meterse el sol, todos los que tenían enfermos los llevaron a Jesús. Y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 32, nos da una iluminación un poco más puntual. Dice: al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera se agolpaba en
la puerta. Digan conmigo, la puerta. ¿Dónde se reunía la ciudad? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Y qué hacían en la puerta? Vea, yo les voy a decir algo. Yo estuve en Semana Santa, en Tierra Santa. Fui a esta ciudad donde nos está hablando nosotros el evangelista. Esta ciudad se llama Capernaum. En esta ciudad el Señor puso su sede. 3 años aproximadamente de la vida pública de Jesús los pasó en esta ciudad. Algo muy chistoso, a mí me echaron de Capernaum, me sacaron de la ciudad. Estábamos en la iglesia y empezamos a rezar una Ave María y cayó una persona en liberación. Y entonces me fui a hacer una liberación y estábamos reprendiendo ese demonio y el demonio sale cuando llega el padrecito y me dice, no, yo no hablaba ni hebreo ni nada, lo entendía, y me sacó de la ciudad y me llevó a la puerta. Yo estuve parado en esa puerta y en esa puerta se imparte justicia. Dicen los biblistas que los jueces al ponerse el sol se paraban en la puerta para impartir justicia. Y eso era lo que hacía también nuestro Señor, que es un justo juez, es un juez justo. No solamente le llevaba a los enfermos y los sanaba, los oprimidos y los liberaba, sino que el Señor impartía justicia en esta ciudad llamada Capernaum, que queda, se lo repito, a orillas del mar de Galilea o del lago de Tiberíades. Y entonces el Señor Jesucristo, que estaba ahí sanando, imponiendo las manos, haciendo obras, prodigios, y dice que muchos demonios salían de algunas personas. Y la justicia de Dios es la siguiente: en que si el enfermo lo busca, se sane; que si el oprimido se acerca, sea libre; que si aquel que está pasando por problemas, por dificultades, busca del Señor, el Señor es tan justo y tan bueno que soluciona ese problema y esa dificultad, siempre y cuando eso esté dentro del marco de la divina voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacía el Señor? Enérgicamente. Me encanta a mí. Me encanta esta palabra enérgicamente porque viene de una palabra griega que es ergón. Y ergón significa la potencia, la energía, la fuerza de Dios que obra por el hombre. Y con esta fuerza, con esa energía que Dios obra, ese poder, ese portento de Dios, es que el Señor hoy nos va a tocar en esta Eucaristía y le vamos a pedir al Señor Jesucristo que nos sane, que nos libere y que salgamos de este lugar renovados para su gloria y para su honra. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Y después de que el Señor termina ahí, haciendo justicia, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, ¿qué hacía el Señor? Buscaba un lugar solitario y pasaba toda la noche orando. Vea qué jornada tan dura la de Jesús. Y a veces los misioneros marianos nos quejamos porque hay algo de trabajo. Y vea qué jornada tan dura. Y ustedes quieren saber qué día era este. El sábado. Y el sábado era el día en que el judío menos trabajaba, menos se movía, menos cosas hacía. Y sin embargo el Señor hace todo esto un sábado. ¿Se imaginan ustedes un día normal entre semana? ¿Cómo sería la agenda de Jesús? Era tan duro que decía la misma Biblia que no les quedaba tiempo ni para comer, ni para comer. Y voy a terminar con esta frase. Dice que al día siguiente fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Repitan conmigo: para que no se alejara de ellos. ¿Cómo es? Más fuerte, ¿cómo es? Ahora escúchenme aquí. ¿No les parece familiar el camino de Emaús?
que iban caminando con el Señor Jesucristo. Mientras caminaban, hablaban, el Señor iba sanando su corazón, y al llegar la tarde, los discípulos de Emaús iban a seguir a Emaús, y el Señor hizo como que iba para otro lado, y le dijeron: quédate con nosotros, Señor. Dice la Sagrada Escritura, para que no se alejara de ellos. Usted necesita sanación, usted necesita liberación, usted necesita que Dios obre algo en usted. Ruéguele que no se aleje. Ruéguele como le rogaron los discípulos de Emaús, donde le dijeron: quédate con nosotros, para que no te alejes, Señor. Solamente nosotros podemos ser sanos, libres, bendecidos, protegidos y en victoria cuando Dios está con nosotros, porque dice la Biblia que si Jesucristo está con nosotros, nadie puede en contra nuestra. Aleluya. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Busquémoslo mientras se deje encontrar, pero hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.